Hola, buenas tardes, bienvenidos a una conexión más mi, de mis conexiones a las 6 de la tarde. Hoy estoy de visita en el cuarto de la Milena porque mi querida señora esposa se encuentra en terapia en su arriba y en mi sillón, así que tenemos un solo sillón, tendremos que comprar otro sillón. Hasta detrás les presento al cuarto de la Mili, ahí está. Salúdame. Está, está en conferencia también con alguna amiga. El día de ayer me plantaron por primera vez en 50 y tantos programas. Hoy acabo de hablar con mi invitado, está listo para conectarse. Es la primera vez que lo va a hacer, así que es la primera vez que se va a conectar en vivo y que va a usar esta forma de comunicación. De hecho, esta es de mi generación, entonces el Instagram es algo nuevo para él como para mí. Antes de la cuarentena no le cachaba tan buenas opciones que tenía y las buenas opciones de estar en vivo con ustedes. Así que le estoy esperando que se conecte, espero que y apenas se conecte poder hablar con él. Espero que no se vaya al en vivo anterior, sino esté en este en vivo, porque suele pasar y también me ha pasado. Así que le estoy esperando que se conecte. ¿Cómo le va, muchachos? Estoy, como les dije, en vivo en el cuarto de la Milena y les pueden ver. La Mili sí tiene una buena vista de Quito y y está conversando ahí con su amiga. Sí, ¿qué fue? Mi invitada el día de ayer me dejó plantado porque se olvidó, básicamente. Así que mi invitado ya llegó el día de hoy, él ya llegó acá. Él es guitarrista de una de las más grandes bandas de este país y solista actualmente. Él es Iván Shadito Mendieta. Eh, Así que he estado esperando que se conecte, se divida la pantalla y aparezca el Iván en 2, 3, 1. Ojalá se conecte. Últimamente tengo unos problemas. ¿Qué será? ¿Por qué no? A mí no me mires, aquí no llega el wifi, yo no construí esta casa. Yo no estoy en Wi-Fi, estoy con mis datos. Y ahí Oh, está. ¿Qué dice mi brother? Iván Shadow Mendieta. ¿Qué habla. dice mi pana? ¿Cómo estás? ¿Cómo has ¿Qué pasado? dice? ¿Todo bien? Aquí poniendo un poco de hielo en la cabeza, ¿Por qué, ve? ¿Estás con fiebre? oyendo tanta huevada que me sale humo de la cabeza, hermano. Pero tienes buenas historias para hacer canciones, güey. Claro, pues, hermano. Chuch, Vos que, demasiadas. vos que si eres completamente eh, un creativo a tiempo completo, esta cuarentena te ha servido un montón, ¿no? No, la verdad es que no me he puesto a crear mucho, verás. ¿Ya? Más bien he pasado de lado a lado. ¿Sí me escuchas Sí, te bien? escucho perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Estoy al lado al router para Para que evitar no se cualquier vaya. Y problemita. tienes ahí Sí, de ley. unos pies con acupuntura. ¿Qué estás haciendo? ¿Acupuntura? Ah, sí, es que estoy en mi consultorio. Ah, Estoy en mi tienes consultorio. consultorio. Cuéntame, ¿qué haces? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, para responderte primero lo de esto es hielo, ¿no? A veces me pongo en la cabeza porque espero no te moleste. ¿Cómo eres? Como familia, entonces. Me puse. Te va a decir, ¿sabes qué? Quítate la de eh, la cabeza. me- No te va a decir eso. no, lo que pasa es que, puta loco, a ratos me pongo, me concentro tanto en algo que me viene súper bien ponerme un poquito de hielo en la cabeza, loco. Entonces así pongo cabeza fría, literalmente, y Como, como la, más o menos a esta hora suele como ser. la taza. Exacto, como la taza fría. Y ahora tienes un consultorio. Qué ¿Qué, bien. qué es esto? ¿Consultorio de qué? Pues Sí, ñaño. hermano, ahora soy médico holístico. ¿Ve? La vida da unas Pero vueltas, hermano. médico. Ahora, médico holístico, sí, o Ya. sea, naturópata. Hago esas cosas, ¿no? De medicina china, de nueva medicina germánica, Excelente. de esas terapias así, ¿no? De cuerpo y Por si mente. acaso yo hago constelaciones familiares, así que si usted Ah, ¿en desea algún serio? rato intercambiar
conocimientos Ah, qué chévere. Sí, o- creo que me comentaste alguna Sí, vez. sí, yo también estoy en mi proceso. También tengo mi consultorio, así que, bueno, lo tenía. Ah, no jodas. Sí. Ah, qué Así bacán. que Ah, también, es que yo es aquí en mi casa mismo, pues. En mi casa mismo acá la mía también. en mi, en mi, Yo, en mi penthouse en Miami. claro, Miami la que cruza. Sí. ¿Y cómo has pasado, mi hermano? Qué Cómo lindo. entraste a la naturopatía y dejaste las flores o no sé, o sigues con las flores? No, totalmente feliz. Gracias a Dios, hermano, ya. Creo que hoy a los años veo una flor de exportación, pero porque mi primo vive acá conmigo y trajo hoy unas florcitas de repente me trae unas florcitas románticas. Es el Emanuel Emanuel Pilo País de Scan Café, ¿Qué es Descan Café? de Scanca, que envía saludos, Un dice. abrazo a Descan Él es Café. él es mi primo en 11.º lugar, creo. Todos somos primos en Y, algún y momento. él trabaja, Todos somos sí, primos. es que es zambateño, pues. Claro, ¿Eres zambateño o no? Ah, pero tus papás, tu mamá. Sí, sí, el papá es más bien italiano. claro, ahí, Le voy a dejar ya al hielo. el ley. Pero sí, sí. Oye, entonces, bueno, ¿en qué momento? Oye, salúdame. Oye, che, man. ¿Qué dice, ¿Qué brother? más, ¿Cómo bro? ¿Cómo vas? vas? ¿Todo bien? Le- Buena ¿Qué onda. fue? hasta aquí usa. No, me voy abajo, me voy a ver a David. Consígueme una ¿Qué maricón. fue el caldo? ¿Qué fue el caldo de patas? Dile, weón. ¿Qué fue el caldo de patas? Dice. Oye, para hacerte el cuento corto, Ajá. eh, claro, es que hace 10 años por exceso de trabajo y muy mala alimentación mental y física, fue que me descompensé mal. Me dio lo que se llama el surmenage, la sobrecarga, y me descompensé y sí te has de acordar, puta, que tuve mis tiempos oscuros, weón, de, chucha, de todo, hermano. Pero, O sea, no, o sea, de todo en síntomas, pero ¿no? ahora sabes que tenías que vivir. Claro, obviamente, obviamente. Ahora sabes Uy, que si no pasaba eso, vos no estabas y aquí, ahí, imagínate, en ese mismo lugar, y en este momento que estás ahora. y, y además, tranquilo, loco, porque si es que no, puta, yo fuera el más paranoico con traje de astronauta, máscaras, gafas, y gracias a Dios puedo estar tranquilo con todo lo que ahora conozco, Y ¿no? desde tu visión, Porque si ¿qué no, estamos viviendo? uy, hermano, ¿cómo te digo? No sé, está bien. Yo el otro día hablé Ay, con hermano. el Javier Godoy, que es homeópata, me dio su visión. Ah, qué Con el bacán. Esteban Ortiz, que es médico salubrista, también me dio su visión. Pues me interesa Ay, la ay, ay. visión de absolutamente todos. Cuál es tu visión? No sabía que No, sí, eras médico sí. de naturópata, no sabía que estabas, sabía Ah, que ¿en estabas serio? metido en tu propio camino, ¿no? Porque claro, estos caminos, Sí, y sí, has de sí. haber pasado por un montón de caminos también, que Uf, para tratar de encontrarte, ¿no? De los cuales se claro, claro. incluyen muchas cosas. Claro, si tú haces constelaciones, me cachas exactamente Tú, cómo es la... no, tú también deberías cachar que probablemente tuvimos caminos parecidos y y no nos cruzamos, pero estuvimos en las mismas, verás. Así que Sí, para que hagas eso, me imagino. cuéntame cuál es Mi tu visión, visión sobre esto que está pasando, o sea, sobre que estamos sí, encerrados, del sí. virus, del coronavirus, existe, no existe, ¿por dónde Huevo, va? Por qué paso sigo nos pasó moviendo esto? la cámara. A ver, eh, la verdad es que yo lo principal que utilizo para comprender lo que está pasando es el enfoque de nueva medicina germánica, ¿no? Entonces, desde nueva medicina germánica, que si no sé si la conoces, Solo antes, del doctor, déjame saludar a ajá, Supercan que está viéndonos y te dice, ¿qué te dices, quiero mi la bola, te hermano? dice. Chut, hermano, súper joven Carlitos, ya sabes que yo te quiero Como amiga. como amigo. Cuenta. Qué lindo, mi súper loco, Un abrazo, Supercan. mi súper cansito. Puta, cómo le quiero a ese gordo, güey. Te quiero, hermano. La bola.
como amigo, verás. Ya, ya, entonces me Quiero la decías, bola como amigo. ¿qué es esto de la medicina germánica? ¿Cómo era? Sí, yo me encontré con la nueva medicina germánica hace varios años ya. Y es una asignatura, es ciencia pura, ¿no? Es un conjunto de leyes biológicas descubiertas hace 45 años por el doctor Hammer en Alemania. Era oncólogo él, pero claro, fue como convertido, ¿no? Porque, bueno, ahí toda su historia le llevó a descubrir todas estas cosas. Y básicamente lo que te dicen es que hay una conexión matemática, matricial, entre una parte específica del cerebro con partes específicas de tu cuerpo y conflictos psíquicos, mamíferos, biológicos muy específicos. Entonces esto te ayuda a entender desde un cáncer hasta todo, hasta trastornos psíquicos y, y por supuesto también los procesos virales como el SIDA, todos estos SARS, porcina, aviar, todos estos, ¿no? Y el actual corona, que en realidad desde este enfoque no son nada más que... La gripe es la misma, loco, es una sola. Se le puede dar el nombre que quieras, pero es una sola. Entonces, obviamente, hermano, hay todo ese lado, ¿no? De discusión de habrá o no habrá agendas y todo eso, pero lo único que importa para mí es los que tenemos comprensión de esto, científica, comprobable, verificable en tu propia vida, compartámoslo y mientras más seamos, mejor. Entonces, ya yendo un poquito más adentro. Desde Nueva Medicina tenemos clarísimo cómo y por qué comenzó en Wuhan, en China. ¿Por qué fue peor en Italia? También está clarísimo desde Nueva Medicina. El resumen es, el virus para comenzar no es un bicho ni nada, ni una cosa que te ataca ni nada por el estilo, ¿no? El virus es un proceso viral. Y como la misma medicina ortodoxa lo dice, es simplemente ácido nucleico con una capa proteica, o sea, ARN, ADN, así de O sencillo. sea, Pero como está con diferente, grasa que lo envuelve y no, lo... todo ADN, todo ADN y todo ARN está cubierto por proteínas, siempre lo está, ¿ya? Lo que pasa es que tiene enlaces proteicos diferentes a lo normal y paralelamente valores serológicos de anticuerpos disparados. Ergo, pero solo ergo, ¿no? Hipótesis, es algo está atacándonos. Pero no, es simplemente así. Tú tienes un problemita, no puedes cobrar una plata, te deben esta plata y tus hijos dependen de esa plata, pagarles el colegio. Entonces entras en conflicto. Mientras estás en conflicto, tú desarrollas cambios biológicos, cambios orgánicos, ¿ya? Pero luego logras cobrar esa plata y empiezas a reparar esos tejidos. ¿Cómo? Con síntomas. Dolor de garganta, moquera, bronquitis, laringitis, dependiendo de tu estado vital, ¿no? De tu energía vital y dependiendo de cómo lo hayas vivido en tu mente, ¿ya? Lo interesante es comprender que así como hay las reparaciones de en este proceso biológico, ¿no? Que lo tengo aquí atrás, así como hay estas reparaciones individuales, hay la reparación colectiva. Entonces, ¿qué tenemos? Una sociedad estresada en diciembre, por obvias razones, y de repente ya te pagan el 13º, compras los regalos. Fuiste a las reuniones de Navidad que tienes que ir por protocolo, bla, 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 y empieza la sociedad a tranquilizarse. Y pum, viene la gripe A, que siempre viene a fin de año, solo que no se da cuenta la gente, siempre es a fin Lo de que año. hablan de las gripes ¿Ya? Es una estacionarias. reparación. Sí, sí.
que siempre es cuando es una reparación colectiva de la sociedad, ¿ya? Y claro, se agrava por situaciones climáticas, ¿ya? Pero no es, y mira, aquí es lo interesante que te voy a decir, y te puedo decir a ti y a tu audiencia, porque, bueno, tú eres una persona de mente abierta y asumo que tu audiencia también. El contagio, hermano, no existe, es una ilusión. O sea, Yo ya lo he comprobado cientos de es como cuando veces. sales y sales y te pones una mascarilla y lo primero que haces es que te pica la mascarilla, o te pica el ojo, o te pica lo que sea cuando te dicen algo, y más o menos va por ese lado. No, esto es así. El contagio es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Primera Guerra Mundial. Todos con miedo a la muerte en Europa. Miedo a la muerte conectado a alveolos pulmonares. Alveolos crecen, crean tumores incluso. Se acaba la guerra, se acaba el miedo a la muerte, tienes que pasar a fase de reparación. ¿Cómo? Tuberculosis pulmonar. Aquellos que empiezan a reparar primero parecen contagiar al resto, pero no, es una reparación colectiva, que simplemente todos tenían que reparar, todos aquellos que tuvieron un miedo inminente a la muerte y que su cuerpo, por malnutrido física y mentalmente, no pudo aguantar ese estrés. ¿Me cachas? Entonces el contagio no existe. Ahora, importante aquí decir, yo no es que digo, sal y haz lo que te dé la gana. Toca respetar. Primero que nos toca seguir las reglas, ¿no? O sea, no queremos ir presos tampoco. Nos toca seguir las reglas y nos toca por respeto al miedo de los demás usar la mascarilla, los guantes, etcétera, etcétera. Pero los que sabemos esto, sabemos que así te estornuden en la cara, no te pueden contagiar. O sea, Yo ya lo he puesto a no prueba. existe el virus. No existe el bicho que entra y te ataca, o la partícula, o la... Es que la misma medicina ortodoxa define el virus como algo que está entre la línea mínima de algo considerado vivo, Ujú. ¿ya? O sea, no es un organismo, no es como una bacteria que tiene por lo menos una reacción propia a estímulos. Ajá. No, el virus no se lo ha visto, jamás. Nadie ha visto el virus. Y Stefan Lanka, virólogo alemán, ofrece 100.000 euros para quien le muestre un virus, ¿ya? O sea, Y ya ha to- ganado dos todas juicios. son construcciones de Photoshop, por así decirlo. Es todo lo que vemos. Tú saca tus conclusiones. Pero mira, si es que el virus es ácido nucleico con una capa proteica y luego nos mandan una foto redonda con unas lunas alrededor y nos dicen este es el coronavirus, ya cada quien vea su grado de credulidad, Es como dicen de las fotos de la ¿no? luna o las fotos de la Tierra, que todas son photoshopeadas. O sea, y te lo dicen, aquí está la foto. Pero lo que vemos de ese virus, de esa cosa redonda con cachos o con las lunas que tú Ajá. dices, es una Ujú. representación. O sea, no es del virus. O sea, yo no podría decirte nada al respecto de eso. ¿Me cachas? Yo, como médico actual y como científico que me reconsidero, yo me niego a hacer ninguna sentencia acerca de esas fotos. Lo que sí te puedo decir es, el virus he comprobado yo que es un proceso de reparación de tejidos luego que una persona supera un proceso de estrés que se puede dar individual o colectivamente. Eso es todo lo que te puedo decir. Interesante. De ahí, lo que cada quien quiera creer de las fotitos y eso que ve en internet, ya. Pero, Cada quien que crea lo que quiera. pero empezaste diciendo Pero me parecen absurdas. Son absurdas. empezaste diciendo Son que absurdas. sabías por qué empezó en Wuhan y por qué en Italia afectó tanto. ¿Por Sí, qué es eso? ¿Por qué Wuhan y sí. Italia? Ya, ya verás. Entonces, ahorita ya comprendiendo que el proceso viral es una fase de restauración de tejidos, ya sea individual o colectiva, como grupo humano, sabemos que en Wuhan
lo que ocurrió fue que había una incineradora de basura al ladito de Wuhan, Ya. al ladito de la ciudad, y un centenar de personas empezó a manifestarse en contra de esto, pero recibió represión del gobierno durante 6 años, ¿ya? Entonces fue una lucha fuerte, territorial, hasta que lograron que el gobierno pare esas incineraciones. Como reparación, hubo muchas personas que tuvieron una reparación tan fuerte bronquial, bronquitis, que degeneró en neumonía, porque fue un conflicto largo que necesitó una reparación intensa, ¿ya? Como la OMS simplemente necesita 10 casos de neumonía, ni siquiera con muerte, sino 10 casos de neumonía para declarar epidemia, se declara epidemia, ¿no? Entonces, ¿ahí qué ocurre? Ahí ya empieza lo irónico, ¿no? Que empieza el temor al virus y el conflicto grupal que empiezas a tener en la población china es el miedo al virus. Entonces empieza a haber mucha gente conflictuada por eso. Y ese miedo al virus está conectado, el miedo territorial, el territorio es lo que posees, lo que crees que es tuyo, incluido tu cuerpo, tu trabajo, tu pareja, tu plata, etc. Tu Ese miedo tu territorial, entorno, básicamente. todo lo que tú consideres tuyo, ¿ya? Porque puede ser tus propuestas, tus ideas, tu tiempo, ¿ya? Entonces, pero la gente empieza a tener el miedo a un virus, ¿ya? A algo que te va a atacar, y no hay tal, nada te puede atacar, ¿ya? Nada, excepto tus propios pensamientos, pueden hacerte daño, nada, porque tu mente es la que crea los Por eso procesos. entendiendo. Entonces en Ajá. Wuhan, Sigue, porque ajá. me interesa Entonces terminar lo en de Wuhan e Wuhan, Italia, dale. exacto, sí, entonces en Wuhan ocurre eso, ¿no? Nada de murciélagos, nada de gatos y camellos, nada. De hecho, escribí un artículo de esto, de las personas que les interese, pueden meterse a ivanmendieta.naturopata.com, A ver. al blog, y ahí tienen un artículo mío que escribí acerca de todo esto, ¿no? Y claro, luego declaras pandemia. Como se declara una pandemia, todo el mundo empieza a tener miedo al virus. Resulta que si tú estás con síntomas y de repente te dicen hay pandemia, paniqueas, porque dices, ¿y si esta fiebre que tengo es causada por el virus que dicen que está por ahí Y, y que dicen que te puede y me voy a matar? morir. Exacto. Entonces, es todo súper científico. O sea, el rato que tú estás con esos síntomas, el conflicto de ahora quién podrá defenderme, de derrumbamiento de la existencia de los colectores renales, conectado a colectores renales, empiezas a retener líquidos, se va a los pulmones y no puedes respirar. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, resulta que en Italia estaba cursando una reparación colectiva en Godiño, al norte. ¿Por qué? Porque al fin habían tenido una decente época de producción agrícola. Al fin, luego de 8 años. Entonces había muchos cuadros gripales. Y en medio de esa reparación en curso, declaración de pandemia. Entonces esa gente cree que está siendo víctima del virus y empieza a degenerar en neumonía. Me parece ¿Ya? ¿Me súper vas cachando? interesante lo que estás diciendo. Y España, por ejemplo, ¿dónde está su reparación? España todavía no tenemos claro. ¿Y ¿ya? Guayaquil? Isidora Laker está investigando. Guayaquil, ya mismo estoy atando cabos. Ya. Y coincide obviamente con las precipitaciones que hubo. Hubo en Manabí, hubo en Santa Elena, hubo en Guayas, ¿no? Entonces esas precipitaciones que te destruyen cultivos, que te destruyen casas, que conflictúan a la gente, porque de repente tu vida se pone patas arriba, pues, ¿no? Con estos cambios climáticos. Entonces, más allá del cambio climático en sí, de lo que puede hacerte a tu cuerpo, ¿y ahora cómo vamos a hacer para comer?
¿no? O perdí mi Entonces, trabajo, luego, me encerré, lo que sea. Es exacto. como esa desesperación genera miedo y ese miedo Pero por la pero me refiero a las al que la inundaciones. causa, o sea, a la reparación. Ya. Sí. No, no, no. Sí, a ver, hay precipitaciones, me refiero a inundaciones en Guayas, en Santa Elena, en Manabí, justo antes de que se declare pandemia, ¿ya? Entonces la gente empieza a recuperarse de estas precipitaciones, entonces hay cuadros gripales, ¿ya? Y se declara pandemia, entonces esta gente cree que es del virus y degenera una bronquitis, una laringitis en neumonía. El virus no mata a nadie, sino la degeneración en neumonía. Por eso tu vida Entonces esa es diaria, mi por visión. eso tu vida diaria, y me vas a corregir si estás mal, tu vida diaria influye sobre tus enfermedades. La forma en que comes, la forma en que respiras, la forma en que vives, la forma en que te relacionas Todo, con tu todo, entorno, con todo. tu familia, con todo lo demás. Y entonces, por ejemplo, Sí, eso es lo para principal. combatir este virus, y capaz me equivoque, pero quiero ponerte en contexto, probablemente lo mejor sea aprender a respirar, a meditar, a tener mejores pensamientos, a tener mejores relaciones, a no preocuparse por tanta huevada, porque a la final, lo que empezó, como empezó, si voy entendiendo, esta huevada empezó o sea, que en diciembre, por tener ansiedad de comprar Navidad y bla, 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 ¿no es cierto? Que a la final terminó siendo, que Ujú. tal vez la, 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 bueno, lo que aprendes del aprendizaje de todo esto es que gastábamos tiempo y dinero en huevadas. Sí, sí, o sea, verás, obviamente lo principal para mí es mantener una buena nutrición física y mental, espiritual, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ¿qué es? Es buenas relaciones, vigilia de perdón, vigilia de restaurar tus relaciones, observar cuánto tiempo del día estás preocupado, muerto de iras, triste, etcétera, etcétera. Eso es lo que primero te va acabando, ¿no? Y te va obviamente haciendo más propenso a enfermar, pero no porque te atacan bacterias o virus, sino porque tú tienes que restaurar tejidos luego de una fase de tristeza, de estrés, de miedo, de ira, ¿Por qué ¿ya? restauras tejidos enfermando? Porque así es, al menos en los descubrimientos de nueva medicina, así es como funciona. ¿Ya? O sea, tú tienes tu fase de conflicto activo Ajá. en la que no sientes los síntomas, ¿Qué es el shock? pero luego vienes, ¿No? ¿A dónde empieza? ajá, Empiezas en o el sea, shock. tienes el Ajá. shock, ajá, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, tienes una pelea con tu pareja, Ujú. ¿no? O con tu familia, qué Con sé tu yo. jefe, pero es otra cosa. Entonces estás en shock, estás en conflicto, pero luego reparas. O sea, superas el conflicto y entras a la fase de reparación y ahí es donde vienen los La síntomas. reparación es donde está el foco. Y tiene sentido. No, esa es la solución, Ya, la superación. ya. Y lo rojo es toda la reparación de tejidos. Ajá. ¿Ya? Entonces, tiene sentido porque más bien el cuerpo, la naturaleza, te apoya mientras estás en conflicto, porque sabe que tienes que sacar las cosas adelante. Y más bien cuando ya se acaba el conflicto, entonces ahí sí a reparar, como con inflamación, con dolor, con fiebre, con lo que sea. Pero verás, respondiendo a tu Me hace pregunta, tanto sentido, brother. No, ajá, es que me hace tanto sentido porque, claro, lo ah, estoy relacionando con las constelaciones y ya te voy a contar justo lo que constelé ayer y cómo lo solucioné, porque va por ese exacto, lado. tú debes ver cómo la gente cuando constela presenta un montón de síntomas. O sea, presenta lo que se llama la crisis curativa, ¿no es cierto? Y cuando reparas es ¿Por qué? cuando Porque, lo sueltas. exacto, Lo sueltas. Eso sí. ya respiras, entonces, a reparar. Entonces eso es lo principal para mí en estos momentos, que la gente comprenda, que no somos atacados ni por virus, ni por bacterias, ni por nadie, sino que todo lo creamos nosotros dentro de nosotros mismos, Ujú. ¿ya? Bacterias, parásitos, todo crece dentro de nosotros mismos y convive, ¿ya?
El problema es que se puede crear un desequilibrio, ¿no es cierto? La simbiosis se quiebra, ¿ya? El equilibrio. Entonces, primero comprender que nadie nos está atacando, nada nos está atacando. Entonces, el rato que tú ya entiendes que nada te está atacando, ya todo se tranquiliza, ya todo el cuadro se tranquiliza, al contrario de degenerar en neumonía. Y te lo digo porque ya he tenido la bendición de tener pacientes diagnosticados con COVID-19 que están bien, que ya están saliendo adelante, o bien o saliendo adelante, Entonces, básicamente lo que entiendo solo con es compresión. que lo que tenemos que hacer es tratar de evitar el shock. O sea, lo primero que debes entender es que si presentas síntomas, tienes que estar claro de que no estás siendo atacado por el virus. Entonces, por ejemplo, una paciente recientemente tuvo un problema ahí con su familia, ¿no? Porque ahorita se dan muchos roces familiares por lo que estás encerrado. Así es. Entonces tuvo una bronca ahí con la familia. Pero luego ya hablaron y se disculparon, entonces empezó con una fiebre, ¿no? Pero ella luego comprendió que la fiebre era una reparación, era una crisis curativa, ¿no? Por el estrés que vivió al pelearse con la familia. Entonces se tranquilizó. Otra paciente es así de COVID. ¿Qué es lo que le pasó? Estaba trabajando como enfermera y estaba muy estresada de hacer su internado y al fin ya se iba a acabar el internado. Entonces se sintió feliz de que ya iba a acabarse el internado y empezó a respirar tranquila. Claro, le da una fiebre tremenda. Lamentablemente a ella le mandan a hacerse el test de COVID y sale positivo, ¿no? Porque es facilito dar positivo en un test que simplemente, pues ya por inmunoglobulinas altas eres positivo. O sea, es facilito dar positivo, ¿ya? O sea, yo de ley daría positivo, porque tengo inmunoglobulinas altísimas, ¿ya? Es facilito. Entonces, el rato que le dicen que es positivo, ¿qué pasa? De lo que simplemente era una fiebre, ella recibe un shock, un susto, que lo vive como el susto de su vida, pues. Entonces, le mandan a cuarentena. Ya cuando está en cuarentena y está como digiriendo el susto, le empieza la peor tos de su vida. Como empieza la tos, que es una reparación de susto, ¿no? Empieza ya, ahí sí se mezcla la reparación de tejidos con el conflicto activo de derrumbamiento de la existencia, retienes líquido y la chica no podía respirar. Entonces, cuando me llamó, no podía ni hablar. Le expliqué la razón por la que le dio fiebre y que no había sido atacada por ningún virus y de que todo iba a estar bien. Al siguiente día, ella pudo respirar y ahora está como si nada. Y Y sigue dando positivo en en el coronavirus. examen, pero está perfectamente bien. Pero, En pero ahí coronavirus, viene pero ahí viene COVID-19. la pregunta. ¿Por qué estamos encerrados entonces? Es absurdo. El encierro es lo más absurdo que puede existir, ¿ya? Obviamente, yo debo ser responsable aquí y decir, no estoy diciendo salgan a la calle porque sería un caos, ¿no? Yo debo ahorita decir, tenemos que respetar las órdenes de las autoridades, a pesar de que a mí me parezcan absurdas, ahorita tenemos que obedecerlas. Cuestionarlas sí, ¿ya? Pero ahorita no nos queda más que obedecerlas y al pie de la letra, ¿ya? Pero son absurdas. Son absurdas porque ni siquiera desde el concepto antiguo de la medicina como la conocemos, ¿no? De inmunología, que igual todo eso es cuestionable, ¿no? ¿Cómo te haces supuestamente inmune? Exponiéndote, pues. Entonces, date cuenta lo absurdo que es querer combatir al virus alejándonos de él, aislándonos de él. Es absurdo. Pero entonces Es totalmente sí existe absurdo. la inmunidad de esto, sí, miren, sí existe la inmunidad de tu reparación desde tu visión. O sea, Ya, existe. es que por eso te decía, desde el concepto de inmunidad, ¿no? Porque incluso todo eso en Nueva Medicina se derrumba, ¿no? En Nueva Medicina entendemos que
eh, el sistema inmunológico es uno de los, no quisiera decir ejércitos porque suena a guerra, pero uno de los equipos que el cuerpo utiliza para sus reparaciones, así como las bacterias y virus, ¿ya? Solo que cuando tu energía vital está muy baja, tienen que pasar al frente los microorganismos, pero trabajan en conjunto, no es el uno contra el otro como se nos ha enseñado desde la escuelita. Obviamente siempre cuando hay Entonces, nuevas filosofías van rompiendo los conceptos y claro, totalmente, es otra totalmente. visión de la vida y obviamente lo que tienen es que si nos quedamos en una sola cosa que nos dicen, nos quedamos, nos vamos, no vamos a cuestionar nunca y también hay que cuestionar las cosas, ¿no? Es el momento de cuestionar, hermano, porque si no es ahora, quedamos dormidos por 1000 años más, ¿no? Por eso yo digo, hay que obedecer, hay que obedecer a las autoridades porque no queremos anarquía y caos. Anarquía en el mal sentido, ¿no? En el mal comprendido concepto. Pero hay que cuestionarse, ¿no? O sea, todo lo que nos dicen es gris, es confuso. Desde el inicio nos dijeron, por favor, no compren mascarillas si no sirve. Se nos decía. Ahora vemos rótulos que dicen, para sobrevivir, usa mascarilla. No, y de hecho Entonces, por nos dijeron al favor. principio que era una simple gripe también. Antes de que llegara nos dijeron que era una simple No, gripe y que no iba a pasar no, y nada además y que que... no sirve, que las mascarillas no te sirven para, porque el virus supuestamente es mucho más pequeño que los poros de cualquier mascarilla, Lo ¿no? mismo decían del Pero, SIDA, ¿no? claro, o sea, y el SIDA es otra cosa, o sea, imagínate, para el VIH igual tienes que preguntarte primero, si es que es un virus, entonces mostradme el virus, mostrádmelo, que te muestren. Y así a mis pacientes de VIH yo les he dicho que te muestren el virus. Permítete cuestionar, no simplemente aceptes la sentencia. Usted es VIH positivo y se jodió. Y ya, a la casa cabizbajo, ¿cómo así? Por lo menos di, quiero ver el virus que dicen que tengo. Quiero saber cómo es que lo miden. Ah, es que si tienes más de 200 CD4, ya, menos de 200 CD4 ya eres inmunodeficiente. ¿Cómo así? ¿Y por qué no se puede ver al coronavirus? O sea, uno no puede coger un microscopio y verlo. Porque ya, lo que pasa es que no hay forma de ver un virus. ¿Ya? Incluso todo este hecho de que es ácido nucleico envuelto en capa proteica es simplemente una asunción, ¿ya? De asumir, o sea, es una hipótesis. Todo esto es hipotético. Todo lo que se plantea acerca de los virus, así como del cáncer y de las Como metástasis, son puro como las hipótesis, hermano. matemáticas. ¿A qué te refieres? Porque hay muchas, o sea, son hipótesis, como la astrofísica. O sea, tú haces modelos matemáticos para entender el universo, pero no lo Exacto, puedes ver, no lo exacto, puedes dimensionar, solamente lo exacto. explicas a través de modelos matemáticos que fueron creados por el Exactamente, hombre. Lo mismo básicamente pasa aquí. exactamente, ¿Son modelos matemáticos o son suposiciones biológicas? exactamente. Son suposiciones. Entonces tú puedes poner, la única, a ver, los microscopios más potentes que tiene la humanidad son los microscopios Ujú. electrónicos. Los atómicos no eran. Son, y solo ven, No, perdón, electrónicos, es que yo creía que eran atómicos, pero ya me acordé que no, son no, no, atómicos. no, se llaman electrónicos o de Ujú. electrones, ¿ya? Y sus fotos son en blanco y negro para comenzar, ¿ya? Entonces tú, la gente, ¿no? Busquen fotos de ADN, por ejemplo En Google. en microscopios electrónicos, ajá, y van a ver que son fotos súper pixeladas, al igual que, por ejemplo, los agujeros negros. Nosotros tenemos la idea del agujero negro como algo perfectamente ahí diamagrado, ¿no? Diagramado. Puf, el agujero negro así bien bonito que se traga los soles y las Y es estrellas, un ¿no es modelo cierto? matemático. Pero si tú te, ajá, y si tú te pones a ver
las fotos reales de un agujero negro es de lo más pixelado que puede existir y te dice una flechita, ese sería el agujero negro. Lo mismo con Y los que de hecho virus. puedes hacer la foto ¿Ya? de tu Entonces, casa con un foco y lo que... exacto, Sí. exacto. Es la misma cosa. Entonces, que luego nos llegue una fotito del coronavirus como que, mira, aquí está. Por favor, hay que cuestionarla, ¿no? Entonces, pero mi invitación es a la gente a no perdamos tanta energía en oponernos a aquello, oponernos a aquellos que nos meten el dedo, o que nos mienten, o que nos quieren tener con el miedo agarrados de los huevos y de los ovarios. Más bien nuestra energía, utilicémosla para descubrir paradigmas científicos verificables por nuestra propia cuenta sin tener que creer a ciegas y sostenernos de ellos. Yo, Entonces yo les estoy compartiendo, yo alguna vez puse, ¿no? puse, puse en el Twitter y me gané una discusión maravillosa y hasta un poco tensa, Ujú. porque yo dije que la ciencia es el nuevo oscurantismo. Porque es Claro, como que si alguien se atreve claro, a cuestionar a la ciencia, te van a acusar de, o sea, por exacto, poco te van a exacto, quemar como hereje, porque, exacto, porque, pero la ciencia no es exacta tampoco, es comprobable, de acuerdo, pero hay que ya. cuestionarla con probabilidad también, ¿no? Todo tienes que permitirte cuestionar. Por eso yo a la gente le digo, no me crean. Aprendan esto y verifíquenlo por ustedes mismos. Co- Yo solo les doy la Como pauta. el ingeniero Rodríguez, ¿no? Les digo, No lo, exacto, Investíguelo. sepan que esto existe. Nueva medicina germánica. Un concepto científico comprobable, verificable en tu propia vida y la de tu familia, Mira, sin tener que creer a ciegas a nadie. a mí me encantó eso del verificable en tu cuerpo porque me parece que es la clave del tema. Te cuento también, yo desde Exacto. hace, desde hace, desde hace 4 a 3, no, 4 años, sí, 4 años empecé a trabajar con, con la, con la energía de la luz, comercialmente llamado Reiki. Chévere, Entonces, chévere, chévere. yo, ah, yo, ¿Tú estás haciendo Reiki Yo hago también? energía de la luz desde hace 3 años, pero la hago solo conmigo. Todavía no la he empezado a hacer a la gente, porque claro, fue tan interesante que cuando fui a la primera iniciación, mi maestra me dijo, ok, esto es la energía de la luz, lo que haces es canalizar la luz, y a través de tus manos la pones en donde quieres ponerla. Tengo 12 posiciones, bla, bla. Ujú, Y cuando termina me dijo, ujú, ya, ándate, en un año hablamos, pero tienes que hacerlo diariamente entre media o una hora. ujú, Y ese ujú, descubrimiento propio que acabas de decir me hizo tanto sentido lo que acabas de decir, el que es comprobable en tu cuerpo, en tu vida. Porque ujú, si ujú. tú estás bien y te sientes bien, no hay otra forma de que alguien te diga que lo que estás haciendo no es bueno para tu cuerpo. Claro, pero si te metieron el dedo desde el primer grado, Claro, es que si te es metieron el dedo difícil. desde la escuelita, es, tú puedes ser la persona más cuestionadora, puedes ser la persona más sana, la persona más yogi, conectada con la naturaleza, pero desde niño te programaron para creer que hay virus y bacterias que te atacan, ¿ya? Que la culpa de tus molestias está afuera y no adentro. Entonces, ese es el problema ahorita. Porque yo he visto personas de las más abiertas, de las más revolucionarias mentalmente, que ahorita están eh, Asustados. atrapadas en ese, asustados, claro. Y es que es como a un evangélico decirle, convencerle de que Dios no exista, o a un ateo convencerle de que Dios existe. Claro, Porque es algo que ya, y aquí termina el tiempo ¿no es el es? tiempo de cuestionarse, es el tiempo de creer que todo es posible también, ¿no? Correcto. Pero mi invitación es, ya, como tú dijiste, no podemos seguir viviendo en un oscurantismo ahorita. No tenemos por qué creer a ciegas en nada. Si tenemos herramientas para nosotros comprobar por nosotros mismos, utilicémosla. Y tú invitas a eso y yo invito a eso, ¿ya? Porque tú sabes, toda la medicina ancestral,
la Ayurveda, la medicina china, también es comprobable, es verificable. No hay estudios, nos dicen. Claro, yo te digo por qué no hay estudios. Porque la medicina es, en primer lugar, un servicio. En segundo lugar, sí, un estilo de vida y con lo que comes y eso sí, perfectamente, ¿ya? Pero no al revés. No es un negocio la medicina. Pero el rato que ya la convirtieron en un negocio, entonces ahí sí, los estudios, se inventaron los estudios, pues. Pero básicamente los estudios ¿qué son? Por Farmacológicos. eso hay corrientes que denigran a la homeopatía, por ejemplo, que denigran Correcto. a la... A pesar de que en homeopatía ya hay más estudios, Sí, ¿no? sí, capaz es la que Pero, más establecida está para la medicina claro, ortodoxa. 200 años ya. Claro, o sea, no, y para la medicina Ujú, ortodoxa tal vez la más aceptada, porque hay un montón de corrientes. ujú, El otro día hablaba con el Javier Godoy, que lo conoces bien también, y aquí claro. también Maestro para mí. en este mismo Ujú. espacio. Y él me decía, claro, la homeopatía es una rama de la medicina, punto, eso es todo. O sea, no, no podemos ponernos a discutir si es buena, mala, lo que sea, es otra rama de la medicina. Y es otra rama de cómo entender a la salud. Tú también tienes Ujú, lo que estás haciendo desde hace ya varios años, cada vez va ujú. penetrando más. ¿Por qué? Porque empieza a tener resultados. Como alguien que no sé si existirá, pero lo investigaré, pero yo creo que me está jodiendo, del sun dancing, que es una buena terapia también mirar al sol. No sé si existirá o no, pero puede existir cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de, 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 de de tratamiento hacia cualquier cosa, entendido desde la repetición, error y la acción. O sea, porque va por ese lado. El mundo tiene un conocimiento milenario y ancestral para quedarnos solamente en una sola visión, ¿no crees? Correcto, correcto. Sin embargo, lo que sí quisiera acotar es que nueva medicina germánica del doctor Hammer no es una terapia, Entiendo. ¿no? No es una terapia, sino que es conocimiento. Es todo un paradigma que rompe todo. Entonces no es una terapia, no es medicinas, ¿no? Sino que es puro conocimiento. Son leyes biológicas que al comprenderlas te cambian todo. Tengo Todo, todo, un par todo. de preguntas. Ray Rawson de Estados Unidos nos dice cómo no asustarse de tanto muerto en tan poco tiempo. O sea, cómo mantener la Ya, calma. perfecto. Muy bien, claro. Mis recomendaciones. Primero, abrirte a este tipo de conocimientos, ¿no? Abrirte al hecho de que nada externo te hace daño. Ahí me gusta el ejemplo del niño que se golpea con un mueble. Entonces, el niño, tú tienes hijos, ¿no es ¿Sí? cierto? Un niño creo que tienes, ¿ya? Entonces, tu niño se pega con una mesa. En el pasado, ¿qué hacíamos? Ay, mijito, pobrecito, sí, mala, mala, mesa mala. Boom, boom, mesa mala. Date cuenta, ¿no? Entonces ahora que está despertando la humanidad, yo estoy seguro que tú, a tu hijo le dices, hijito, pero si te das cuenta que es porque estabas distraído, ¿no? O sea, le haces ver que él es responsable, no culpable, responsable. Entonces, primero darse cuenta que nosotros creamos todo, somos responsables de todo lo que nos ocurre, todo, 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 individual y colectivamente. Entonces, primero abrirse a esa corrección de percepción. Y segundo, sí, entonces, ahí sí, ¿cómo canalizar el miedo? ¿No? Bueno, también obviamente no ver noticias. No hay que ver las noticias, porque simplemente estás reforzando una situación que no quieres nutrir, ¿ya? Solo ver lo que necesitas saber, ¿no? Las normas para saber cómo tienes que moverte y etcétera. Pero no ver nada más, porque es vibración. Entonces, si te llega vibración de miedo, vas a absorber esa porquería, ¿ya? Tercero, es normal sentir miedo. El miedo quiere salvarte la vida. El problema es cuando se convierte en pánico, ¿no es cierto? Entonces, para que no se convierta en eso,
¿Qué es lo que yo sugiero? ¿No? Y lo sugiero porque yo sé lo que es sentir pánico. Yo sé, yo lo he vivido, ¿no? O sea, es algo eh, que solo una persona que ha pasado eso lo entiende, ¿no? Hay que aceptar el miedo. Tienes que permitirte el miedo. No, la clave aquí es no luchar. No puedes controlar al miedo. No se puede controlar al miedo, solo ofrecerle tu amor. Ahí está la clave de todo. Entonces, si no puedes controlar al miedo, solo ofrecerle tu amor, tu luz, tú que eres un trabajador de la luz, ofrecerle tu luz, entonces, ¿te permite sentir ese miedo? Dices, sí, acepto a que tengo miedo a la muerte, a que tengo miedo a... Sí, sí, el Rodrigo y el Iván me han explicado cosas que me dan calma, pero igual sigo con miedo a morirme porque veo gente que se muere. Allá, entonces acepto, sí, acepto que tengo este miedo y estos pensamientos de muerte. No voy a luchar contra eso, me voy a permitir sentirlos este momento. Les abrazas, los aceptas, no luchas, les perdonas y sientes cómo les abrazas y les entregas tu luz, les conviertes en luz, llevas sombra a la luz. Es la única forma de salir del miedo. No, no conozco otra forma. No sé si tú me puedas decir alguna otra forma, pero para transformar la sombra en luz, solo la única forma es no luchar contra la sombra, sino verla amorosamente de frente. Totalmente de Entonces, eso es acuerdo. lo que tenemos que hacer ahorita. El miedo es tu amigo, es tu aliado, porque es el que te está diciendo Exacto, por dónde tienes que ir o que te está diciendo alerta. exacto, Tienes que alertarte más exacto. para poder resolverlo. Porque si te quedas en el Sí. miedo y se convierte en pánico o te Ujú. enfermas. Eso es claro. Eh, Quiero decirle al señor Silvers que dice, pues a mí la neuropatía me curó y que tenía sed. Chévere, te curó algo, es bueno. Yo creo que a la final la forma de experimentar es con tu propio cuerpo. Y si no quieres abrir tu mente, pues te vas a quedar en lo que siempre has entendido que es. Pero eso no quiere decir que a quien esté planteando otra visión vas a ningunearlo, porque estás haciendo lo mismo que No, hacía en la Edad Media correcto. los que acusaban de herejes a las otras personas y lo que hacían es quemarles Exacto. y lo que hicieron fue Sí, no socializar la ciencia o no socializar las cosas para quedarse correcto. solamente con una verdad. No nos podemos quedar solamente con una verdad. Correcto. Eso es porque somos gentes diferentes, Totalmente. porque el Shadow y yo somos personas diferentes Ujú. que entendemos la vida de diferente forma. Shadito. Shadito. Que, Shadito para los que amigos. entendemos la vida de forma diferente y que tenemos la vida de forma diferente, pero que entendemos que abrir la cabeza nos ha dado una infinidad de posibilidades que antes no las teníamos y que coincidieron con nuestra crisis de la mediana edad, ¿no? Exacto. Tal cual, güey. Claro, claro. Entonces, Pero sí, y lo que dice es tan cierto. Puto, porque a la final, si algo a alguien le sirve para estar sano y feliz, nadie puede discutirle. ¿Quién le va a discutir? Pues si es que le sirve. Entonces, por ejemplo, yo tengo primos que entienden perfectamente ya nueva medicina. Mi familia entiende también perfectamente medicina, mi familia nuclear. Pero hay otros que dicen, ve, honestamente, yo con creer en Dios y confiar en Dios y saber que si es que me da, y si no me da, no me da, me es suficiente. Y no se enferman, obviamente, porque no desarrollan el pánico. sí, ¿Qué voy y a, porque tienes algo en quien ¿Para creer, qué voy a, tienes algo en qué creer y tienes algo exacto, en que te ¿para llena. qué yo voy a meterme, para qué voy a meterme yo a explicarle de ciencia si no necesita? Yo fui más rudito, más cabeza dura que necesité de toda esta matemática para estar en paz. Otras personas son más evolucionadas y no necesitaron de No, eso. y porque encontraste la ¿Me forma de cachas? explicarlo y explicártelo a ti mismo. Cuando no se te hace sentido es porque tienes que encontrar lo que te explica. Todo lo que te sucedió, ¿sí? Todo lo que te sucedió te sirvió para estar donde estás, pero es porque tu alma, tu cuerpo o tu mente dijo, necesito encontrar algo que me haga sentido. Y te hizo.
totalmente. Y, Porque yo, hermano, estaba totalmente y perdido. cuál- O sea, perdido. Nunca fui ni drogadicto, ni alcohólico, ni nada, sino que no sabía qué mismo. O sea, igual siempre me ha gustado la música y sigo haciendo música. Estoy volviendo a componer. Saqué un disco recientemente. Espera un ratito. Justo entró una llamada y ahora cómo será. no, solo A dile ver, rechazar espérate, hasta ya. espérate. Sí, es en vivo, solo recházale y ya está. Ah, aquí está, aquí está. Espérate, tengo que responder, espérame un ratito. Dale, dale, dale. Se fue un ratito, estoy hablando con Iván Shadito Mendieta, me quedan igual 5 minutos. Eh, muy interesante la charla. Yo pensaba que íbamos a hablar más sobre música, pero claro, es una faceta que no, yo tampoco la conocía muy a destajo, muy profundamente de lo que se trata. Jorge López dice, según la inteligencia emocional hay que aprender a identificar claramente lo que verdaderamente sientes. Muchas veces confundimos con reacciones secundarias. Sí, a la final hay toda ciencia, o toda corriente que te haga, que te explique algo que te haga sentido, que te sientas bien y que refuerces tu vida, está bien, siempre y cuando no te hagas daño, siempre y cuando no le tengas miedo. Esa es otra de las formas, ¿no? No sentir miedo. Cuando sientes miedo estás frito y eso es lo que estaba hablando. Y para no sentir miedo tienes que entender cómo tu cuerpo va reaccionando, cómo es tu vida, a qué te dedicas, cómo está tu familia, cómo está tu relación con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con tus vecinos. Es realmente interesantísimo empezar a explorar y empiecen a explorar. No sabía sobre el sound dancing, ya voy a investigar. Gracias por decírmelo, voy a ver si, como existe, no la primera vez que lo escucho, pero a mí me sirvió muchísimo la energía de la luz, comercialmente llamada Reiki, que la practico ya hace un montón de tiempo, pero claro, no la hago comercial de ninguna forma. Terminemos de la charla, Iván Shadito, que nos quedan 3 minutos porque Instagram nos corta justo cuando sea 1 hora de conversación. Gracias. Estaba explicando que a la final yo te agradezco porque nos queda poquísimo tiempo, nos va a cortar Instagram. Gracias a toda la gente que se conectó, gracias a toda la gente que entendió de lo que estábamos hablando, que les pareció que puede haber una nueva forma de entender el mundo y que van a investigar más sobre la nueva medicina germánica, Germánica, que nació en germánica. Alemania. Nació en Alemania. Sí, o sea, se descubrió en Alemania, porque no es que nació, se descubrió, ¿no? Y a ¿Ya? la final, que Y si quieren contactarse contigo, me quedan 2 minutos, se me va a cortar. Si quieren contactarse claro, contigo, claro, ir a que Iván Mendieta. en Instagram. Verás, no, no, Instagram no uso mucho. Iván Ya. Mendieta, naturópata.com. Iván Mendieta, naturópata.com. Ahí pongo también información de todo esto. Y quisiera tal vez decir a la gente que no se canse de transmitir este tipo de cosas porque parece que somos poquitos, pero lo que tenemos que lograr es masa crítica para que haya un salto cuántico de conciencia colectiva en la humanidad. Entonces, aunque sea uno a uno, podemos cambiar realmente el mundo. ¿Ya? Sí, Eso porque es si tú importante cambias estar adentro, conscientes. vas cambiando tu entorno y así cada vez es más Correcto, grande. En realidad me ha correcto. interesado muchísimo toda la conversación contigo. No habíamos tenido la oportunidad de conversar. Mira, llegó la cuarentena y pudimos conversar. Nos vimos en el concierto de Mama Vudú, conversamos un ratito. Yo creía que ibas por otro lado, creí que ibas por un camino más mágico, Ujú. pero creo que un momento estuvo la magia por ti, por mí también, y luego encontré mi espacio. Así que ñaño, te mando un Chévere. abrazo grandísimo Espero me vuelvas y a invitar para seguir conversando, hermano, porque de esto ley, va nos para quedaron un largo. montón O de sea, temas. en la Sí, 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 sí. conversación. Por supuesto, Dale, no, y hermano. te Tenemos que digo hablar de así, música también. la siguiente hablemos de música. Vamos a hacer, me Ya, comprometo a volverte a invitar y hablar de música, pero ya. seguir hablando de esto que está Obviamente, muy sí, bueno. es muy Sí. importante ahorita hablar de esto. Es lo más importante. Gracias, Iván Shadito, y que vuelva la Rocola Bacalao, que sea alguna vez a un concierto de reencuentro. Te quiero, hermano. Eso siempre ocurrirá. Y por el momento existe Shadito y su banda de peluches, ya saben. Vamos de ahí, Yayo. Ok, Gracias. Nos vayan a vemos los la próxima. conciertos.
Gracias, mi Chao, brother. Un hermano, abrazo. cuídate. Chao, Chao chao. con todos. Chao, chao, ñaño.